Oremos, Padre, gracias te doy por esta oportunidad inmensa de poder ministrar tu palabra a tu grey, ganada por tu sangre. Es un deber y un privilegio y un honor darme esta oportunidad de ministrar tus sagradas escrituras y que esas escrituras calen, penetren hasta lo más profundo del alma y que tú muevas a tus hijos y pongas el querer y el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Vamos hoy a ver la última porción del capítulo 11 de Hebreos. Hebreos contiene el salón de la fama de la fe de todos estos héroes que deben ser un testimonio para nosotros. La fe en acción, la fe no es fe en la fe, la fe tiene que ver en la confianza absoluta de que Dios no miente en sus promesas y que si las obedezco van a producir un efecto. Las obedezco, mi casa estará sobre la roca y también Dios se va a valer de mí para hacer sus propósitos en nosotros. Entonces, hoy vamos directo en Hebreos 11, versículo 32 en adelante, que el Señor da fuerza en la debilidad. Hermano, cuando tú eres carnalmente fuerte, porque te basas en tu currículum o tu cuenta bancaria o en tu atractivo físico, eso no sirve. Eso es una fe en ti mismo que se llama orgullo y soberbia. La fe que vale es la confianza absoluta en el Señor, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su necesidad de Dios y que no soy nada sin mi Cristo. Como dijo el apóstol San Pablo, más ya no vivo, yo más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe viene de Él. Y Cristo, y también Pablo dijo, dice que Pablo que pidió 3 veces para que Dios le quitara un aguijón, y el Señor le dijo no, no y no. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estamos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Entonces, sobre ese aspecto vamos a ver esta primera parte. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Y ahora yo le digo al profeta, al escritor de esta carta, que no me va a faltar tiempo para hablar de por lo menos 4 personajes que él dice aquí. Y vamos a sacar el tiempo para hablar de él. Porque dice, me faltaría tiempo contando de Gedeón, vamos a hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté. De David sería mucho, hay mucho que decir, así como de Samuel, vamos a hablar algo de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Cuando le damos a Dios el mando, no hay cosa que no conquistemos en el nombre de Cristo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, dice que hicieron justicia, alcanzaron promesas. Las promesas son para los hijos de Dios. Taparon bocas de leones, como el caso de Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. ¿Cómo era posible que mantuviera a leones hambrientos y no se comieron a Daniel? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Es lo que digo, que la fuerza de Dios viene en nuestra debilidad. Y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Estos héroes de la fe le está diciendo a los mismos hebreos, confíen, pongan su fe en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí también es un llamado a que nosotros tenemos que ser fuertes en las batallas, por eso tenemos que estar revestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Habrá días malos? Día malo va a haber, y el problema está que te encuentras el día malo sin la armadura. Ahí sí no vas a sobrevivir, porque el Señor nos llama a que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como tú no eres coteja contra el diablo, revístete la armadura de Dios, para poder terminar como firmes. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué ellos eran fuertes?
porque se amparaban en la promesa, en la obediencia de Dios, y no importa el tamaño del enemigo que tenían que enfrentar. Hermano, ¿cuántas batallas usted librará? ¿Usted cree que este año no haya batalla? ¿Ah? O que mañana sí, o el domingo, o el día del trabajo. Todos los días va a haber batalla. Esto es una batalla sin cuartel. ¿Cuándo se acaba la batalla? Cuando estemos en el reino de los cielos reinando Cristo, pero acá abajo dice Cristo que aquí en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Él da fuerza en la debilidad, y es necesario tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ya uno cuando ya te viene de 1000 batallas, no le asusta cualquier cosa. Es algo que uno va agarrando ¿qué? Veteranía con la experiencia de la vida. Entonces vamos a hablar. Dice que no, el escritor dice que no hay tiempo para hablar de... Bueno, yo sí quiero dar un pedacito a que hablemos de Balac. Él menciona a Balac allí. Balac derrota a un ejército del rey de Canaán, pero le pide a Débora que lo acompañe, porque no se siente seguro y toma confianza también con Débora. ¿Y a quién recuerda a la gente? ¿Recuerdan más a Débora o a Balac? A ver, a Débora. Y Débora se lo dijo, me van a recordar a mí en vez de a ti. Porque si ya Dios te dio la orden de actuar, ¿por qué tienes que llevarme a mí como si fuera un talismán aquí? Tú ve con la ayuda de Dios, ve por delante. Pero bueno, Débora siempre será recordada, y Balac derrotó el ejército, lo derrotó de forma fulminante. Y este ejército de Canaán, o este reino de Canaán, tuvo 20 años de opresión contra Israel. 20 años, hermano. Y el comandante, el jefe del ejército, era un tal Císara, que era tipo diablo, que ya cuando Balac entra en batalla, huye y se refugia en la tienda de una mujer llamada Jael. Esas mujeres beduinas que van cambiando las tiendas a medida que van atendiendo el rebaño con sus maridos, y se mete ahí y le pide a la mujer que lo atienda, que se quede callada, que no diga nada, pero ya él sabía quién era, le dio una lechita caliente, se fue durmiendo, y cuando estaba bien dormido lo agarró con una estaca y se la clavó. Como eran mujeres fuertes, que estaban acostumbradas a levantar tiendas todos los días, esa fuerza de ese mazo, dice la Biblia que lo pasó y quedó enterrado. ¿Y a quién fue que se acordaron? ¿Alguien se acuerda de Balac? No, se acuerdan de Débora y de Yael, porque se encargaron de eso. Ahora, un hombre fuerte, el hombre más fuerte de ese ejército, es vencido por una mujer beduina, una mujer del desierto, que lo clava en la tierra. Y también vamos a ver a Gedeón. Gedeón estaban dominados por varios años por los amalecitas y los madianitas. Eran gente saqueadora, y el Señor, ellos se arrepienten, y el Señor levanta a Gedeón y llama a levantar un ejército, 22,000 hombres que vinieron, y dice el Señor, me parece que es demasiada gente, se van a llevar la gloria a ustedes en vez de yo. Vamos a hacer algo, los cobardes que se regresen. Se regresó a la mitad, y ahí quedaron, dice, mucha gente todavía, mucha gente. Vamos a hacer otra prueba, vamos a tomar agua en el río. Los que toman como perro ahí lamiéndolo, el río, aparte. Los que toman el agua llevándosela a la boca por la mano, con la mirada al frente, se quedan. ¿Cuántos se quedaron seleccionados? 300. Bueno, con estos 300 yo voy. Sin lanza, sin espada, sin ninguna arma. Y el otro lado dice que era incontable el ejército enemigo. No se podía llevar la contabilidad de tanta gente. Acaparaban todo de un área que, ¿cómo era? 300 contra. ¿Cómo están las apuestas ahí?
Y resulta que con esos 300, el Señor manda que tengan una vasija dentro, una tea encendida y trompetas. Y la orden era tocar la trompeta en un momento dado y quebrar las vasijas y levantar las teas como si fuera un efecto luminoso, y quedaron aterrados y se mataron entre ellos mismos. 300 contra miles de miles y fueron vencidos. Porque un hombre con Dios es invencible. Porque solamente el poder de Dios no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y eso se lo lleva a usted en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión, en toda carga, en toda presión. El Señor le llevamos las cargas y dice, dámelas a mí. Dámelas a mí porque echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces aquí estamos viendo 300 contra miles y ganó el Señor, sin siquiera una espada en la mano. Y aquí estamos. Entonces destaquemos a Gedeón, pero quiero decirles algo para que vean el ambiente de dominación que había de los amalecitas y madianitas en el tiempo de Gedeón. ¿Cómo era el asunto y por qué vino el asunto? Ahí en Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 6 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, vivían como conejos asustados. Y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, escuchen, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían ¿qué? Los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No, eso no era Gaza, oye, eso era Gaza, ¿no? Y no dejaban que comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí es donde viene el asunto. Se separan y ese es el libro de Jueces. El libro de Jueces a veces como muy complicado porque aparecen cosas inverosímiles, unas cosas atroces. ¿Pero por qué era atroz? ¿Por qué? Porque ellos se apartaban de Dios, caían en desgracia, venía un ejército enemigo, los dominaba, entonces se arrepentía y Dios levantaba un caudillo y ese caudillo los liberaba. Pasaban un tiempo con Dios y volvían de nuevo a pecar y a separarse. ¿No será algo parecido a nosotros también? Que el Señor nos libera de un lío y andamos, gracias Señor, gracias, y después nos olvidamos y vuelve y caemos en otro. Y nos olvidamos del Señor como se olvidan los paraguas. Entonces ese es el libro de Jueces. Se levantó el caudillo y me recuerda a esta película, ¿verdad? ¿Quiénes eran los amalecitas, los madianitas? Tenían en bullying, abuso sobre las hormigas, ¿verdad? Y así estaba Israel, devastada, comida viva por los opresores. Y tú también, hermano, si nosotros levantamos verdaderamente a Dios por delante, el país es otro. Vamos, que cada creyente influye sobre 1000. Creyente es la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la vida está siendo podrida y se ha empobrecido, es porque nosotros no sacamos la sal del salero. Porque lo único que sale a la tierra, ¿qué es? La sal del Señor, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Nosotros. Entonces comenzamos a decir, mira el mundo cómo va, pero ve acá, estás sacando tu sal, estás sazonando la tierra con la palabra del Señor. Por favor, si el mundo está oscurecido es porque no estamos nosotros apagados. Basta que un creyente se levante y comience a esparcir el Evangelio y todo el paisaje cambia. Porque el Cristo es el único que logra ese gran milagro de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas, toda la maldad que llevamos, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mientras que nosotros nos encerremos
y copiamos al mundo y somos influenciados por el mundo, los malos vendrán sobre nosotros. Ya en Europa no hay gente en las iglesias son museos. ¿Y cómo están? Ya de repente dicen, bueno, ¿y estos cristianos para qué sirven? ¿Para qué sirven esta gente? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Sabes por qué? Porque nos van a pisotear los hombres si nosotros no sazonamos la tierra con la sal de Dios. Porque no va a haber sentido. Es como alguna muchacha que está trabajando, le gusta estar en el culto, viene el lunes, martes, miércoles, hasta el domingo viene a la iglesia, pero resulta que cuando está trabajando, vive así, encerrada en sí misma, escribiendo, no le habla a nadie, porque no quiere hablar a los impíos. Pero ¿dónde vas a actuar? ¿Dónde tiene que alumbrarse? ¿En la oscuridad o no? A veces dicen, ¿y estos bichos raros quiénes son? Estos marcianos que viven como en otra dimensión. Estamos para influir en la tierra. Y yo cuántas veces no me burlé del evangelio, por favor, y gracias a Dios que Dios me derribó el caballo y digo, oye, y mira dónde me tiene. Solamente Cristo hace eso. Bueno, otro ejemplo, ya hablamos de quién, de Barak, de Gedeón, Sansón, vamos a Sansón, gracias Marlene, Sansón viene de un vientre de una mujer, la esposa de Manoa, que era estéril. Siempre Dios se glorifica en la esterilidad, ¿eh? Como se glorificó en Raquel, se glorificó en Elizabeth, la de Juan el Bautista. Hay muchos casos de grandes hombres que salen de mujeres estériles. Sansón fue nacido de esta mujer estéril y Dios le dio una gran fuerza. Y la gran fuerza era el voto nazareo de dejarse crecer el cabello, de consagrarse al Señor, de no tomar ni sidra ni vino. Hombres totalmente entregados y Dios puso a que los padres de Sansón lo encaminaran en esa dirección. ¿Cuál fue el problema de Sansón? El problema de Sansón es que tenía una debilidad con las mujeres. Se enamoraba como un chiquillo. Era un niño enamorado. Si tú agarras a Dalila, digo, este era un chiquillo tonto, oye. Entonces, pero tenía una predilección, porque el papá y la mamá le decían, oye, no hay mujeres entre las hebreas. Pero a él le gustaba la filistea, era más sexy quizá, no sé, pero no miraba para este lado. Y Dios usó los líos que tuvo de faldas para usar la gran fuerza contra los filisteos. Pero al final, como siempre pasa, cuando tú te usas el ojo equivocado, en la dirección equivocada, terminas perdiendo los ojos. Y ese fue el castigo de Sansón, que Dalila le reveló la fuerza, hasta ahí llegó, le sacaron los ojos, lo pusieron a dar a trabajos forzados, pero le fue diciendo la cabellera, en una reunión donde todos estaban reunidos, y ya ciego le pide a un niño que lo lleve a las columnas del edificio donde estaba, y se glorificó al Señor, que hubo más muertes que en todas las batallas que tuvo Sansón. ¿Se recuerdan también que Sansón mató a 1000 con una quijada de asno? Que por sí el burro es burro, pero ¿cómo será la quijada de ese burro? Mató 1000. Y yo, para mi efecto, un creyente tiene más fuerza que 1000. Porque la influencia de un creyente de luz y de sal lleva más de 1000 personas, mucho más de 1000 personas. Porque estamos venciendo al enemigo con la ayuda del Señor. Entonces hay otro caso que él menciona, Jefté. ¿Alguien se acuerda de él? Muy poco citado. Está en el libro raro de Jueces. Jefté era un esforzado y valiente, dice la Escritura, pero hijo de una ramera, con Galat. Entonces los hermanos de padre y madre de Jefté lo echaron fuera de la casa porque ellos no querían que Jefté heredara con ellos en la casa de su padre. Y él lo sacaron de la casa y él se juntó con ociosos, dice la Escritura, con gente así sin trabajo. Pero hay que considerar también que quien también se rodeó de gente mal pago, endeudado, forajido, gente así sin proscrito, David. David también reclutó lo peor de lo peor. Y aún Cristo también. ¿Quiénes son los que reciben a Cristo? Lo peor de lo peor.
Aún nosotros que estamos aquí, podemos decir que el Señor, ¿por qué nosotros llegamos a Cristo? Porque nos arrepentimos de nuestra maldad, porque sabemos que el pecado no paga, porque estábamos en bancarrota espiritual y nos acercamos al Señor porque no teníamos para dónde ir. Porque Dios se manifiesta a los pobres en espíritu, los que reconocen su pecado. Y volviendo entonces a cuando se dio, vamos a leer Jueces 10, versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Ya les estoy diciendo, es un ciclo, ante los ojos de Jehová. Y miren, y sirvieron a los Baales, que los Baales tenían sacrificio a niños, y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos. Eran unos idólatras totales, los israelitas. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Por eso se levantó contra ellos la maldad y los ejércitos enemigos. Dios usó a Jefté. Ese hombre, Dios lo usó, lo tomaron como caudillo y Dios se glorificó a través de este hombre. Pero hizo una cosa fea. ¿Quién la sabe? Él había dicho lo siguiente: si yo gano estas batallas, el primero que me salga a saludar, a ese lo sacrifico a Jehová. ¿Y quién salió? Su hija, su única hija. Una niña amorosa, porque parece, y ella dijo, bueno papá, si hiciste esa promesa, pero dame no sé cuántos meses, 2 meses, para que pueda despedirme y chácate. Ahora, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? ¿Eso lo manda Dios en su ley de Moisés? ¿Manda sacrificios humanos? No. Eso estuvo quizá influido por el culto a Baal, por el culto pagano y este loco, perdón, Señor, sacrifica a su propia hija donde no tenía peso bíblico. ¿Y cuántas locuras se pueden hacer en la iglesia cuando nos separamos de Dios? Cuando hacemos cosas que Dios no ha mandado. ¿Y eso ocurre? Sí ocurre. Y en el tiempo postrero va a ocurrir, porque apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No van a querer oír la sana doctrina. Ellos quieren condimentos a la Biblia y va a salir otro evangelio. ¿Se acuerdan los Gálatas? Que dijo, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Quién os persuadió para seguir otro evangelio? Entonces, eso ocurre. Entonces, volviendo, tengo a Samuel, hijo de Ana. ¿Se acuerdan de Ana que no podía parir? No podía ni siquiera concebir. Y allá en el templo oraba y oraba y oraba, pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y el sacerdote pensó que estaba borracha. ¿Se acuerdan? ¿Cómo oraba esa mujer? Dame un hijo, dame un hijo. Y la mujer moderna dirá, si me das un hijo me muero. ¿Sí o no? Mira cómo han cambiado las cosas. Tener hijos es una bendición del Señor. Y Dios le dio a Ana tener un hijo. Y se lo consagró al Señor. Y después Samuel tuvo 3 hijos más. Pero se lo ofrendó en servicio al Señor. Samuel vivió con el sumo sacerdote Elí. Pero Elí fue mal padre. Igual que David. David fue un buen modelo de padre. Los hijos de David, en verdad que fueron un mal ejemplo. Pero el papá no fue un buen papá. Gracias a Dios por Salomón. Y aún Salomón se extravía después. Pero los hijos de Elí eran impíos. Ellos menospreciaban las ofrendas que se daban al templo. Agarraba, si había un sacrificio de una oveja o una cabra, iba primero, cuando le cortaban, le quitaban un buen filetón y se lo llevaban para convertirlo en una parrillada argentina. Ellos estaban menospreciando, ridiculizando, ofendiendo las ofrendas al Señor.
Y Dios los hizo morir a ambos. A ambos. Pero ¿por qué ocurría ese tiempo de bancarrota espiritual? Léanse primera de Samuel 3, 1 y 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba. Si escasea la palabra, nada prospera. Porque el Salmo 1 que dice, el hombre que medita en la palabra de día y de noche será como ¿qué? Como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Dónde está la prosperidad? En meditar y hacer la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Escaseaba la palabra en aquellos días. Y por tanto, lo que había era superstición, había mediocridad, el Señor no estaba en el templo. Y dice, y no había visión con frecuencia en los tiempos de Samuel. Es que si no hay palabra, no hay visión. Si no hay palabra, no hay dirección. Si no hay palabra, ¿cómo va a caminar la iglesia? No hay visión. Y por eso que Dios decidió hablar ¿con quién? ¿Con Elí o con el joven Samuel? ¿Se acuerdan cuando estaba niño que sale él corriendo donde Samuel? ¿Me llamaba, Señor? No, yo no te he llamado. Y después, ¿me llamaba, Señor? Y dice, debe ser Jehová. Dile, aquí estoy, Señor. Te oigo, Jehová Dios. Entonces, ¿con quién hablaba ahora? Ya estás desechado, Elí. Ahora es con Samuel. Y mira lo que dice, Samuel estaba durmiendo, cuando este asunto que estoy contando, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y de acuerdo a las instrucciones del templo, la lámpara del templo tiene que mantenerse encendida porque es sinónimo de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dice Pedro que la palabra es como una lámpara encendida en un lugar oscuro? ¿Cierto? Entonces, la lámpara representaba la Biblia, así que no había visión, escaseaba la enseñanza, estaba apagada la lámpara del Señor y por eso pasaba todo lo que pasaba. Entonces, esos héroes de la fe son para nosotros una campanada. Hermano, aunque el mundo vaya, ¿cómo está el mundo? A lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno, así estamos nosotros. Y ahora tenemos que alumbrar la lámpara y llevar el Evangelio a Cristo. Hermano, llevarlo. Bendito sea Panamá, que podemos hablar en cualquier lado. Y la gente está dispuesta a escuchar. Bendito sea así. Segundo lugar, el primero es que Dios nos da fuerza de la debilidad. Pero también, en segundo lugar, nos enseña que podemos tener sufrimientos grandes en nuestra vida. Y por favor, sufrimientos que quizá uno no quiere vivir, pero Dios lo ha permitido que lo vivamos. Para madurar, para consolar, para aprender. Y dice aquí esta última parte, y pongan la atención, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Tenían la esperanza de la resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Y el tormento por la fe todavía se evidencia más en la era de la iglesia. Por lo menos hubo 10 emperadores romanos que persiguieron duramente. Eran tipo diablo, tipo anticristo. Y la iglesia vivía haciendo cultos en la catacumba, en las cavernas, reuniéndose, pero una iglesia donde la hermandad era fuerte, porque había sangre de por medio, había mártires y estaba compenetrada. Una vez leí de Chuck Swindoll una ilustración que me gustó, que decía que la iglesia primitiva o la iglesia pues que tocó la persecución romana era como un racimo de uvas, que tú lo apretabas y el líquido cubría todas las uvas. La sangre de los mártires los unía más,
como un puré de uvas. Pero la iglesia moderna era una bolsa de canicas. ¿Sabes qué son las canicas, no? Venezuela, Colombia, todos sabemos qué es, ¿no? Pues de repente vienen otros nombres raros. O bolas, le decíamos nosotros. ¿Por qué la iglesia moderna es una bola de canica? Hacíamos mucha bulla en una bolsa, chiquití, hacíamos mucha bulla, pero cuando soltábamos la bola, cada uno corría para su casa. No teníamos comunión, no teníamos unidad, pero nos reuníamos para hacer nuestra bullita. Entonces, diferente a la comunión de sangre que hubo durante el tiempo de la persecución. Entonces dice aquí que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. No nos tocaba a nosotros eso, pero déjeme decirle algo, que a medida que arreciaba más la persecución, más crecía la iglesia. La iglesia crecía con el fuego de la prueba, y se convertían jueces, magistrados, cónsules, procónsules, alguaciles. Estaba creciendo el evangelio de Cristo en medio de la persecución. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nos va a tocar, gracias a Dios, no hemos vivido la persecución nosotros. Pero puede suceder que de repente todo, ya se está diciendo que la iglesia de Cristo o los cristianos somos antiderechos humanos. Algo que queremos que el aborto no se dé porque estamos matando a un niño. Ellos dicen que estamos quitándole el derecho a la madre a abortar. ¿Cuántas cosas se están diciendo? Que nosotros somos los raros. Por eso que hay que predicar el evangelio. Porque la única forma que el ciego vea es cuando Cristo viene a su corazón. Entonces, cuando los sufrimientos vienen a nuestra vida, que van a venir, o nos va a tocar en la santa voluntad de Dios, si nos toca sufrir, también más cerca de Dios vamos a estar. Más cerca de Dios vamos. Yo les digo honestamente, como pastor, yo tenía que tener mi dosis de sufrimiento para ser consolado por el Espíritu Santo, para consolar a los que estoy ministrando, ¿sí o no? O sería entonces todo teórico, todo catedrático, pero no hay vivencia. Nosotros venimos a experimentar el consuelo del Espíritu Santo cuando tenemos tribulaciones. Entonces los sufrimientos son parte de la vida. Son parte, vamos a terminar la parte, dice en versículos 39 y 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Inclusive uno puede ver a Moisés que saluda de lejos la tierra prometida, pero no entra. No entra a la tierra prometida. Pero sin embargo yo veo a Moisés y a Elías al lado de Cristo en el monte de la transfiguración. Al final, ¿cuál es el gran regalo de nosotros? La vida eterna con el Señor. No una tierra prometida terrenalmente, ¿verdad? Entonces dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que sí te puedo decir que sufrir por Cristo va a tener su recompensa, porque no lo negamos. Ustedes saben bien que los 144,000 sellados en el Apocalipsis van a estar alrededor del trono de Dios, porque todos fueron mártires al final. Que todo lo que hagamos en el nombre de Cristo y para su gloria tendrá su recompensa. Pero miren lo que les quiero decir. 1 Pedro 3:17 que dice, porque mejor, escuchen, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Por eso que hay que decir si Dios quiere. Hay situaciones y circunstancias en que vamos a padecer y estamos haciendo el bien. Y tú dices, bueno, Señor, ¿dónde estás tú? Por favor, hermano.
En medio de estar haciendo la voluntad de Dios puede venir la tormenta. Como cuando Cristo le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Y en medio se desata esa tormenta. Y los mismos discípulos dicen, oye, despierta, Señor, que nos hundimos, haz algo. Y que el Señor los reprende, ¿verdad? Si yo le digo que vamos a llegar a la otra orilla, ¿por qué vamos a hundirnos en el centro? Pero el Señor calla, le da silencio, se calma todo. Podemos sufrir haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Usted, si está sufriendo haciendo el bien, no cambie ahora a hacer el mal contra mal. Tenemos que seguir haciendo el bien. Nos va a tocar hacer ese sacrificio, como dijo Cristo, ¿no? ¿Cómo es la venganza contra el malo? Haciéndole bien, orando por él, sirviéndole. Y ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿sí o no? Entonces nos va a tocar. Y quiero que desde salida se los digo. Porque a veces se dice un evangelio, ven a Cristo y te vamos a pagar la hipoteca, la deuda, vamos a... claro que con las cosas, es que solamente llegar a Cristo, el estilo de vida cuando cambia tenemos más plata en el bolsillo, porque no hay trago, no hay vicios, ya de salida el cambio, solamente el estilo de vida ya nos trae ingresos a nosotros en nuestro bolsillo. Y aparte de eso, el Señor va a estar con nosotros, pero aprender de que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ojo, hermano, que muy pocos saben tener abundancia, porque el que nunca ha tenido y llega a tener, loco sabe volver, no sabe administrarse. Entonces, hay que aprender a tener un presupuesto en la pobreza, no en la pobreza, sino a tener necesidad y también en la abundancia. Porque todo y por todo estoy preparado, así para padecer hambre, como para tener necesidad o tener abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos tiene equipados como unos marines para cualquier batalla. No importa dónde nos eche el Señor. Dice que el hombre de Dios, maduro en la palabra, está enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso, a los que termino tratando de... Mi recomendación, considerando los héroes de la fe, y que ya terminamos el capítulo 11 de Hebreos. Vivir en fe, otra vez lo digo, no es fe en la fe. Fe en la fe es super fe. Alguien dice, bueno, pero confía. O como aquel asunto de que todo lo que pusiera en mi pie será mío. Ahí está, yo quiero este BMW, nada más gano $700, pero Señor, este es mío en el nombre de Cristo. ¿Qué te pasa? Eso es tirarte del pináculo del templo. Es una tentación loca que te pasa a ti. Entonces yo me pongo a ver este tipo de cosas, ¿no? No es fe en la fe. No sé si me estoy explicando. Es fe en la promesa de Dios en cuanto al contenido de la autoridad de la palabra. Por ejemplo, si yo digo, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? Confieso mis pecados, Señor. Y dice la Biblia, y yo soy fiel para perdonar los pecados y limpiarte de toda maldad. Pero dice otro, pero es que yo no me siento perdonado. No lo siento en mi corazón. Tú tienes que confiar en tu corazón tienes que confiar en la palabra del Señor, que ahí lo dice. Entonces no es que no tienes que apelar a tu corazón para revalidar que Dios te perdonó, o que tienes que quebrantarte y hacer un poco de gemido. No, Dios cumple sus promesas a sus hijos. Tú no tienes que ir la vida de fe es la fe en la palabra. Tú no vas con un cheque de $100 a un cajero y tú tienes cuenta en ese banco y tienes $2,000 en el banco y vienes a cambiar un cheque de $100. Digo, cajero, usted me puede cambiar este cheque.
yo lo necesito, yo necesito ese cheque, que me lo cambie. Digo, acá, pero esto no es doblar el brazo a Dios gimiendo, sino, Señor, en el nombre tuyo, ese cheque va a ser cambiado porque tú crees en las promesas de Dios. Y eso es lo que yo quiero, ¿no? Nosotros, acuérdense que nosotros los latinos somos emocionales, muy emocionales. Y acuérdense que el corazón, ¿cómo es? Engañoso. Pregúntale a Carlito, que le dio un infarto hace poco, si el corazón no es engañoso. Y estaba jugando en la casa y todo, y tócate. Porque es traicionero el corazón. Porque yo no puedo basar mi fe en el corazón. Porque entonces, ¿qué pasa? Ora con las promesas de Dios. Y puedes decirle, papá, tú prometes esto, y yo espero eso en ti. Un niño, cuando le va a hablar a su papá, no le está llorando para pedirle algo, ¿sí o no? Si no dice, papá, tú me puedes, el papá puede decir, sí, te lo voy a decir, pero ahora no, más tarde. Un ejemplo, o espera un poquito, o sí como no. Pero es una relación de amor. Y termino diciéndoles, segunda de Pedro, mire qué belleza, esta es una belleza, esto es vivir por fe. Esto es vivir en fe y por fe. Miren lo que dice segunda de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es la vida devocional de un hombre de Dios, nos han sido ¿qué? A ver, ¿usted qué va a reclamar? ¿Nos han sido qué? Dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia con Cristo, por medio de las cuales, de esas cosas que nos han sido dadas, nos ha dado ¿qué? Otra vez dado preciosas y grandísimas promesas. A ver, ¿Dios nos ha dado de acá o no? ¿No lo tenemos de este lado? Somos hijos de Dios, nos ha dado las promesas grandiosas para que por ellas, por esas promesas, llegasen a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Es decir, que esas promesas me conectan con Dios. Con esas promesas yo oro. Pues esas promesas, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Un ejemplo. O que dice, por ejemplo, así pues, como es que dice, entrad confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué me dice ahí? Que cuando yo oro, yo estoy hablándole al trono de Dios. ¿Y qué voy a alcanzar con él? Misericordia. ¿Pero qué pasa con la promesa? No es la superfe, esto es mío, esto es mío. Ven acá, pero ¿en qué te basas? ¿Cuál es la fe? Fe en las promesas de Dios. Parece algo elemental, pero ¿cuántos latinos nuestros que somos muy emocionales andamos ahí llorando y gimiendo y digo, pero tratando de que el Señor te cambie el cheque de $100? Rogándole al cajero. No es así. Para ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eres hijo de Dios, hermano mío, no hijastro. No eres sobrino de Dios, no es primo. Somos hijos de Dios. Y como hijos herederos. Y Dios nos ha dado todas sus promesas. Bueno, Padre, gracias te doy por esta oportunidad inmensa de tener una iglesia que tú eres la cabeza. Y tú mandas. Y nosotros tenemos que hacer lo que tú mandas para que todo salga bien. Guíanos, sé nuestro papá, nuestro Padre Celestial. Ampara a tus hijos, apaga a tu grey, a tus ovejas, para que nada les pase y que sean cubiertos por ti, Señor. Gracias, mi Cristo, porque no somos huérfanos. Tenemos un Padre Celestial al cual acudir y un Hijo que nos redimió. Gracias a Él tenemos acceso al Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.